Hace pocos días el Partido Republicano publicó y difundió un video en el que se entrega información falsa, indiscutiblemente engañosa, en relación a las contribuciones. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error. Revisé si la cuenta que había publicado el video era la oficial, si Kast lo había compartido en sus redes personales, etc. Pocos días después apareció otro video, también engañoso, y confirmé que no estaba ante el error o el descriterio de una persona, sino ante una decisión institucional. Y antes de explicar cuál es exactamente la mentira que el video difunde y por qué me parece particularmente grave, me gustaría detenerme en dos cosas. La primera es de índole personal. Me duele tener que criticar a un partido por el que voto desde hace años y a un candidato al que le tengo afecto, como es José Antonio Kast. La política es dura y eso de que es sin llorar no es cierto. José Antonio Kast me ha apoyado desde hace muchos años, yo a él también, de modo que esta no es una decisión que sea fácil y mucho menos impulsiva. Y por supuesto, no es una venganza, algún agravio que la gente no conoce porque no lo ha habido. Desde la segunda vuelta presidencial le he manifestado en varias ocasiones y de manera privada, tanto a él como a personas de la directiva del partido y militantes, mis diferencias en relación al rumbo que me parecía estaba tomando el partido. Me extrañó un poco, por ejemplo, que después del triunfo del rechazo no se opusieran de manera más radical a este segundo proceso. Pero como es obvio, así como es legítimo diferir, así también lo es defender las ideas en que uno cree en estilos o con intensidades diferentes. También pensé que podían haberse jugado más decididamente por un plebiscito de entrada, como lo hizo el PDG, pero reitero, nada de eso justificaba una interpelación pública de mi parte. Y para comprender por qué ahora estimé que era inevitable, debo remontarme un año atrás. Muchos de los que me oyen no dimensionan, quizá, lo que fue para mi familia, para mí, el triunfo del rechazo en el plebiscito. La emoción, la alegría, el alivio que sentimos después de un año terrible. Esperamos que el presidente y toda la clase política entienda que lo que los chilenos le han dicho basta y no tienen derecho a arrastrarnos a otra aventura. Y muchos no dimensionan tampoco la angustia que sentimos cuando vimos que después de un triunfo contundente, Chile Vamos, de manera inexplicable, embarcaba a nuestro país en un proceso 2.0. A buscar el mejor mecanismo para una buena y nueva constitución. Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Por una nueva y buena constitución. Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena constitución. De repente parecía que todo el trabajo había sido en vano y que un grupo de 8 personas, 5 de ellas habían estado por el apruebo además, nos llevaba de vuelta al abismo. Con la elección de los consejeros vino un segundo gran alivio. Los chilenos habían optado de manera potente en favor del grupo que se había opuesto al segundo proceso. Sabía que Republicanos no tendría votos para aprobar normas por sí solo, pero podría avanzar sustantivamente en la defensa de principios en un discurso de sentido común. Pensé que incluso podían conseguir enrielar a Chile Vamos y, quién sabe, terminar con un texto razonable. El alivio duró poco. La preocupación empezó inmediatamente después de la elección del 7 de mayo, insisto, una preocupación moderada, pero preocupación al fin y al cabo, porque no se oía ni de los consejeros electos, ni del partido, ni de Kast, algo así como una definición de sus propios bordes, para usar una metáfora que se entienda. ¿Cuáles serían sus líneas rojas, sus caballos de batalla, sus intransables? No hubo información al respecto. Al contrario, lo que sí hubo fue una seguidilla de cuñas desafortunadas que acentuaron mi preocupación. Por ejemplo, el consejero más votado y jefe de la bancada republicana, Luis Silva, decía cosas como que la paridad no es una cuestión de principio. El anteproyecto de los expertos es un buen punto de partida. El comité de expertos hizo un muy buen trabajo.
Esa fue la primera señal de alerta de que quizá el foco no estaba puesto en la defensa de ideas, sino más bien en eludir cualquier tipo de confrontación. Obviamente, lo hice ver en las instancias que corresponden, conversaciones privadas, WhatsApp, minutas. Desde FNM grabamos videos también alertando, por ejemplo, de las gravísimas falencias del anteproyecto, mostrando sus nudos críticos, manifestando preocupación por una eventual priorización de lo electoral por sobre lo institucional, que es lo que la Constitución define y de lo que depende además el progreso de un país. El hecho es que ahora hay 3 razones que justifican que mi crítica sea pública y frontal. La primera es que llegué a la convicción de que no había espacio alguno para incidir internamente y por tanto la única forma de hacerlo era en el espacio público. La segunda es que más allá de las diferencias de opinión, que son legítimas, creo que en este caso se ha vulnerado un límite que estimo infranqueable, que es la verdad. Yo no necesito para exponer mis opiniones polemizar con Kast o con republicanos, pero la defensa de posiciones se hace muy difícil cuando una de las partes miente. Por ejemplo, desde FNM hemos hecho notar varias veces ya que la aprobación de normas requiere de votos que pueden ser difíciles de conseguir para republicanos, que para eso la presión de la opinión pública es fundamental, que el proceso está diseñado para que se desarrolle bajo la tutela estricta de los partidos políticos a través de sus expertos, cuya conformación en el Congreso es muy distinta a la del Consejo, que los problemas del anteproyecto son serios y que el daño que podrían causar a nuestro país, la aprobación de muchas de sus normas, es profundo. ¿Cómo enciendo las alarmas si al mismo tiempo una persona creíble, un partido creíble, que además han sido la esperanza de muchos por años, miente? Si veo que un partido aparece dando por zanjadas discusiones que están en su fase inicial, sobre todo en temas que son populares, ¿debo guardar silencio? La tercera razón, la principal, es que las mentiras que han difundido republicanos y Kast son públicas y confunden. Pretender que yo no diga nada al respecto o que lo haga privadamente, como muchos sugieren, es pretender que la confusión de los electores es un detalle, una cuestión marginal. Y no lo es. Los errores políticos graves causan daños sociales graves y por tanto no pueden enfrentarse como si se tratara de conflictos personales. Vamos a usar una analogía. Asumamos que uno tiene un amigo que se dispone a pilotar un avión en condiciones inadecuadas. ¿Se lo decimos a posteriori y en privado o tratamos de prevenir el daño? Hay circunstancias en las que la amistad no es una buena razón o una razón suficiente para callar. Creo que la analogía se entiende y creo que todos somos conscientes de que nuestro país no resiste más experimentos. Dicho eso, y en relación al video sobre la eliminación de contribuciones, quisiera advertir, para que tampoco confundamos la discusión, que estoy 100% de acuerdo con la eliminación de ese impuesto, porque tanto las contribuciones como el impuesto a la herencia y al patrimonio descansan sobre un principio que estimo abusivo, que pasa por reconocerle al Estado el derecho a cobrar 2 veces por una misma renta, que sería algo así como una doble tributación. Estos son, en el fondo, las contribuciones. Y precisamente porque hay un principio que no comparto, es que creo que la norma podría tener rango constitucional. Y esto lo vengo diciendo hace muchos años, incluso a través de campañas masivas de FNM. En resumen, no solo estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de las contribuciones, sino que creo que hay razones de peso para darle al tema rango constitucional, de modo que mi crítica no tiene que ver con el contenido de la norma o con críticas que ha recibido de parte de otros grupos políticos, sino con el engaño.